produce más cambio en una persona? ¿Sentirse acusada o sentirse comprendida? Aquí, nadie camina solo. Familias reales. Fe real. Esperanza diaria. Familias de fe. Un espacio para creer, sanar y crecer juntos. Que nos acompañen otra vez acá en Mira y Vive. Antes de empezar, quiero compartir contigo lo siguiente. ¿Alguna vez has sentido miedo de decir la verdad dentro de tu propia casa? No miedo del mundo de afuera, miedo de tu propia familia. ¿Sabes, Joyce y amigos? Yo he escuchado esa historia más veces de lo que quisiera. Una esposa que no le cuenta a su esposo que perdió su trabajo porque sabe que la primera reacción, ¿sabes cuál va a ser? Un reclamo. Qué pena, ¿verdad? No un abrazo. Un adolescente que prefiere mentir sobre dónde estuvo porque en su casa un error no se conversa, no se trata de buscar la solución, sino se hace una sentencia. Y sin que nadie lo planifique, el hogar, que debería ser el lugar más seguro para sus miembros, empieza a convertirse en una sala de audiencias o en un tribunal. Por eso hoy queremos hacerte esta pregunta y queremos que la pienses de verdad, con sinceridad, ¿verdad? ¿Tu hogar es un refugio o un tribunal? Quédate con nosotros porque esto puede cambiar para siempre la forma en que tu familia enfrenta los errores. Déjame contarte sobre esta familia. Un papá llega agotado después de 12 horas de arduo trabajo, llega a casa y su hijo de 16 años lo espera en la sala nervioso. Y cuando el papá abre la puerta dice, papá, choqué el carro. Y antes de saber si su hijo está bien, antes de preguntar cómo pasó, lo primero que sale de su boca es, ¿cómo pudiste ser tan irresponsable? ¡Wow! ¿Te sientes identificado? Quizás has oído eso antes. Aquí está lo que me parte mi corazón, Tony y amigos. Ese papá, créanme, no dijo eso porque no ama a su hijo. No. Lo ama. Lo dijo, ¿saben por qué? Porque tiene miedo. Miedo al dinero que quizás no tiene, miedo de que algo peor pudiera haberle pasado al hijo y por eso reacciona así. Pero saben, su hijo no escuchó el miedo, escuchó una sentencia. Y esa noche aprendió, ¿saben qué? Que en su casa un error se paga con juicio, no con acompañamiento. Mira, amigo, así, tú que me estás mirando, sin que nadie lo decida, a propósito, un hogar comienza a llenarse de jueces con esa situación. La esposa comienza a juzgar los silencios del esposo. El esposo, por otro lado, juzga los gastos de la esposa, ¿verdad? Los hijos simplemente dejan de comunicarse ni contar las cosas, no porque no confíen en el amor de sus padres, sino porque no confían y no saben cuál va a ser la reacción. Dice allá en las Sagradas Escrituras, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Un solo es el dador de la ley. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Y eso está en Santiago, el capítulo 4, el versículo 11 y 12. Y es clave ese versículo. Nosotros no llamamos a juzgar a nadie. Estamos para ayudar, para socorrer, para brindar apoyo. ¿Ah, Joyce? Claro que sí. Y esa pregunta de ¿por qué queremos juzgar a otros? No es para el vecino, amigos. Esa pregunta es para tratarla durante la cena. Y ojo, esto no significa que en la casa no debe ni no se debe hablar la verdad, nada Claro de que eso, no, claro ni no. que no debe haber corrección, no, ni límites. Una familia sin verdad tampoco es un refugio, sería una fantasía. El problema no es corregir, el problema es cuando la corrección, ¿sabes qué? Se convierte en la única voz que se escucha en ese hogar. Y entonces, cuando eso es lo que se escucha, la gracia, ¿sabes qué? Desaparece. Eso es exactamente de lo que quiero hablarte ahora, porque hay una historia en la Biblia que la resuelve mejor que cualquier consejo que podamos darte nosotros Así aquí es. en Familias de Fe. ¿Qué mejor que ir a la palabra de Dios para
buscar consejo, ¿verdad? Y buscar para ver qué es lo que nosotros debemos hacer en este tipo de circunstancias de la que te estamos hablando. ¿Sabes, Joyce? Ya habíamos preparado esto, pero en mi devocional diario me tocó volver allí a Juan 8. Hoy mismo fue que fui sobre Juan 8. Es la historia de aquella mujer arrastrada literalmente hasta el patio del templo, donde los líderes religiosos la habían sorprendido en adulterio, pero eso estaba planificado, ¿verdad? Y la habían tirado al medio, decimos, enfrente del bus, la habían puesto delante de Jesús como un espectáculo, y no les importaba su dolor, no les importaba lo que ella sintiera, querían hacerle una trampa a Jesús. Eso es bien importante. La utilizaron a ella como una trampa. Imagínate el terror de esa pobre mujer, rodeada de hombres con piedras en la mano que solo esperaban una orden para apedrearla. Le dicen a Jesús, maestro, la ley manda apedrear a esta mujer. ¿Qué crees tú? Era la trampa perfecta. Si Jesús decía perdónale, estaba rompiendo la ley. Si decía apedréanle, entonces rompía todo lo que había enseñado acerca de la misericordia. ¿Y qué hizo Jesús? Así que Jesús se agachó y empezó a escribir en la tierra con el dedo. Y ellos seguían insistiendo, maestro, ¿qué hacemos? Y entonces, mira, aquí viene lo interesante. Dice una sola frase que todavía desarma corazones hoy. Y es bien importante esta frase. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Wow. Registrado en Juan, capítulo 8, versículo 7. Y todavía hoy se utiliza esa frase, ¿verdad? Cuando alguien, no, ¿verdad? Decir, alguien cuando quiere uno ser el juez, cuando estamos llamados a dar amor y misericordia. Claro que dice, bueno, que sea el que tire la primera piedra. Y algo se rompió en la multitud en ese momento. Uno por uno, amigos, empezando por los más viejos, que ya habían vivido bastante y sabían de la pata que cogían, como uno dice, empezaron a irse, fueron soltando las piedras y se fueron hasta que no quedó ni uno solo, no quedó nadie, solo Jesús y la mujer. Jesús se endereza, la mira y le hace una pregunta interesantísima. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde, ninguno, Señor. Y Jesús le dice una frase tan hermosa. Maravillosa. Hermosa, y dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Pero ese amén. vete y no peques más tiene un significado bien amplio. Y lo puedes buscar allí en Juan 8:11, lo puedes encontrar, ese versículo. Una declaración maravillosa, una cosa hermosa. Y ahí están las dos palabras que tu hogar necesita sostener al mismo tiempo. Escucha bien, no te condeno es gracia, esa es la frase que necesitas para la gracia. Y no peques más es verdad. Jesús no le quitó la verdad sobre su error a la mujer. Él sabía que ella había cometido el error. ¿Él conocía su historia? Claro, pero tampoco la aplastó con la condenación. Sostuvo las dos cosas a la vez, sin soltar ninguna, gracia y verdad. Y eso, amigos, ¿sabes qué? Es exactamente lo que le falta a algunos hogares. Eso es así. Los hogares que se convierten en tribunales es porque faltaron esas dos frases. Sobre todo la gracia, porque la verdad no falta, está allí. Generalmente sobra, ¿verdad? Eso es correcto. Lo que falta es alguien que diga, ni yo te condeno, antes de decir, esto tiene que cambiar o esto no puede ser así. Porque cuando un hijo, un esposo o una esposa siente primero la condena, se cierra. Pero cuando sienten primero que son amados sin condiciones, ahí sí pueden escuchar la verdad y ahí es que llega el cambio. Porque un hogar debe siempre poderse decir, me equivoqué. Así es, mis amigos, tenemos que estar abiertos a aceptar que nos equivocamos porque somos humanos, ¿verdad? Entonces la pregunta que nos queda es una pregunta bien práctica. ¿Cómo se construye en la vida diaria un hogar donde las personas pueden decir, me equivoqué, sin sentir que están en un tribunal? Una cosa importante. Claro que sí. Y saben, amigos, hemos identificado 3 herramientas concretas que marcan la diferencia en esto que te estamos hablando. Y vamos a
abundar un poco, ¿verdad? En cada una de esas herramientas para que tú las puedas utilizar en tu familia. Y lo importante es saber que esas herramientas, ¿verdad? No es para inmediato. Hay que ir poco a poco trabajando con cada uno. Claro. Primera que sí. herramienta, mi hermano, mis amigos, preguntar antes de juzgar. Importantísimo. Hay un refrán que dice disparo y después pregunto. No, no haga eso. No. Antes de reaccionar al error, haz una pregunta que busque entender el corazón. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste tú con esto? Son preguntas hechas para que la persona abra su corazón, ese miembro de la familia abra su corazón, ¿verdad? Y le estás diciendo, tú me importas, y me importas más que otras cosas. Quiero saber cómo tú estás y después vamos a ver qué fue lo que pasó en su completo, en su contexto general. Claro que sí. La herramienta número 2, expresa amor antes de corregir. Y qué importante es eso, porque muchas veces nos enfocamos simplemente en corregir el problema. Porque mira, no se trata de evitar la corrección, hay que corregir y poner límites. La familia, los hijos necesitan límites, pero el orden importa. Si el amor llega primero, la corrección se recibe como cuidado. Si llega primero la corrección, se considera entonces un rechazo, aunque las palabras sean las mismas. Interesante. Y yo siempre recuerdo a mis hijos que yo les hablaba cuando ellos habían cometido un error y se lo explicaba. Y luego le preguntaban, ¿qué creen que debe hacer mami? Y ellos mismos me decían lo que yo tenía que hacer. Así es. Y la herramienta número 3, modela la vulnerabilidad del primero. ¿Y qué es eso? Mire, los padres y los esposos deben estar dispuestos a decir, me equivoqué. Los mayores, por decirlo así, son los primeros, ¿verdad? Y eso, mire, mi amigo, aplica también en nuestro trabajo. Si usted se equivocó, dice, sí, me equivoqué. Y no hay problema con eso, porque usted está reconociendo el error y está abriéndose a aceptar, pero también está esperando la gracia. Claro que sí, eso es lo que en inglés se conoce como accountability, donde tú reconoces que te equivocaste. Y yo recuerdo la historia de un papá cristiano que después de gritarle a su hijo por una nota baja, qué difícil, los hijos bajan las notas en la escuela, esa misma noche se sentó con él y le dijo, mira, reconozco que reaccioné mal, tenía miedo de que no llegaras lejos en la vida y ese miedo se convirtió en enojo, perdóname. Créanme, que ese hijo 18 años después todavía recuerda esa noche como el momento en que empezó a confiar en su papá otra vez. Cuando un padre modela, me equivoqué, le enseña a su hijo que equivocarse no es el fin del mundo. Eso es correcto. Que se puede nombrar el error, se pide perdón, se aceptan las consecuencias, pero con amor seguimos adelante. Amén. Y eso es lo justo, y eso es justo lo que Pablo describe en el versículo que vamos a leer en este momento, que dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Dónde se encuentra eso? En Efesios, el capítulo 4, el verso 32. Importante versículo, qué importante es la misericordia y el perdonar, que es uno de los mensajes más grandes que Jesús nos dio cuando estuvo aquí en la tierra. Esto dice que no dice, el versículo, ¿verdad?, nos invita a perdonarnos y a seguirnos. Y no dice perdona una vez. De hecho, ¿cuánto fue que le preguntaron a Jesús? ¿Cuántos había que perdonar? Claro que sí. Así que ese debe ser el ritmo constante en la casa. Estamos dispuestos a perdonar, pero también tenemos que estar dispuestos a que cuando uno comete error, pedir perdón y cargar las consecuencias. Resumamos las 3 claves de hoy. Primero, preguntar antes de juzgar, muy importante. Segundo, expresar amor antes de corregir. La corrección debe ser con el amor primero. Y tercero, ser el primero en decir me equivoqué. Si realmente no le hiciste bien, acéptalo, me equivoqué. Levanta la mano. Claro que sí. Ahora, esta semana te dejamos un desafío bien fácil, pero tienes que hacerlo. Antes de corregir durante esta semana a algún miembro de la familia, haz primero una pregunta para que él comprenda su corazón, comprenda en su corazón que hay amor. Que él entienda que tú lo cuidas y que él entienda que hay
gracia y misericordia. Y solo después entonces ofrecemos la corrección. Claro que sí. Es difícil, pero vamos a ir poco a poco. Los 3 pasos que te hemos mostrado. No es complicado, pero sabes que requiere disciplina, porque ¿cuál es la primera reacción natural de uno? Corregir primero la nalgada, la palabra y preguntar después, o quizás nunca. Inviértelo esta semana, amigo, y observa qué cambia en las conversaciones que llevas a cabo en tu casa. Y sabes que queremos orar por 3 personas en esta ocasión, durante esta semana. ¿Ok? Joyce, ¿puedes decirnos por la primera persona que vamos a orar? Claro que sí. Mira, vamos a orar por ti, papá, que a veces confundes la corrección con la condena. Que Dios te dé la ternura de Jesús con la mujer que encontraron allí en el templo. Y también la segunda persona que queremos orar durante esta semana, nosotros lo vamos a hacer y queremos invitarte a ti a hacerlo, es a ti, mamá, que carga con el miedo de que las cosas salgan mal. Que puedas soltar ese miedo y puedas hablar sin miedo a lo que pueda pasar. Y queremos orar también por ti, hijo o hija, que tienes miedo de contar la verdad, que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Así es. Que tú puedas encontrar en tu familia un refugio y no un tribunal. Y si esta palabra tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. Dinos qué fue lo que te impresionó, qué te ayudó. ¿Tu hogar se siente más como un refugio o como un tribunal? Dínoslo, ¿verdad? Compártelo. Y comparte también este programa con una familia que tú sabes que necesita escucharlo. Pero no lo juzgues. Claro que no. Compártelo. Claro que no. Ahora, si quieres seguir profundizando, puedes solicitar una guía gratuita que le hemos titulado ¿Cómo convertir la corrección en conexión? La puedes usar en tu casa, vamos a aparecer aquí nuestro correo electrónico, nuestro número de WhatsApp, y nos las pide y nosotros te la vamos a hacer llegar de forma gratuita. Claro que sí. ¿Y sabes qué? Que Jehová te bendiga. Y te guarde hoy y siempre. Bendiciones. Familias de Fe. Creer, sanar, crecer juntos. Suscríbete. Comparte. En Jesús.